Sobre el tema, tenemos todos estos días, quizá desde diciembre, con este anuncio de Donald Trump de los aranceles y el tema migrante, que en mi opinión lo que se veía como en algunos medios como debilidades, hoy resulta que son las fortalezas de la política exterior mexicana, de cómo enfrentar ese tema. En Voces del Periodista le hemos dado seguimiento al tema desde hace rato con nuestros corresponsales en Argentina, en España, y el mismo Rafael Barajas, que ha estado como invitado y colaborador del programa. La pregunta es, ¿cuál es la medida, la métrica o la forma de evaluación cuando dice Donald Trump, queremos que se frene el fentanilo, en cuanto a toneladas, en cuanto al decomiso de armas, en cuanto a la detención de delincuentes y el periodo que él está estableciendo? Porque pareciera que hay la propuesta es muy vaga, incluso ambigua en ese sentido, ¿no? Y si bien aquí hay un estudio de prevención de cuánto afectará en términos económicos, no termina por ser precisa este requisito que está imponiendo Donald Trump. A ver, él ha hablado, sí, y ayer lo comenta en su declaración frente a una pregunta de un reportero, que en particular a Estados Unidos le interesan dos temas. Sí. El tema de la migración, en la relación México-Estados Unidos, y el tema de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Esos son los dos temas. Ayer habló también del tema del comercio, de lo que él llama el déficit comercial con México y también con Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque esto es muy importante. Desde el primer momento que llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, establecimos una comunicación. De hecho, había comunicación previa, pero ya la formalidad, evidentemente, pues a partir de que él llega a la Casa Blanca. Se da incluso una llamada, es la primera llamada que hace el secretario de Estado con el canciller de la Fuente. Y a partir de ahí se establece un diálogo, una comunicación permanente, principalmente para el tema de migración. Nosotros, siempre en la defensa de los derechos humanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos y de la soberanía nacional, establecimos acuerdos de colaboración, que es muy importante. Y van avanzando de manera permanente. Ayer todavía hubo comunicación, hoy hay comunicación, hay una relación permanente de CBP con migración, en la que también participa Relaciones Exteriores, y no hay, digamos, nada que objetar en esa relación y en esa coordinación que hemos estado teniendo. Eso es en primer lugar, porque es importante que se conozca. En el tema de seguridad, también hay coordinación, colaboración permanente con el gobierno de los Estados Unidos, y en la idea pues de fortalecer esta relación con 4 principios. El principio, porque son principios incluso que están marcados en las leyes para las Fuerzas Armadas, que son el de la responsabilidad compartida, el de la confianza mutua, el de la colaboración y el respeto a la soberanía. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, pues no solamente el tema de que no solo es un asunto de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos a través de la frontera con México, si nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven o a ninguna persona, porque es una droga que, como todos sabemos, tiene pues muchísima adicción y tiene impactos muy graves. Estados Unidos tiene un problema pues muy relevante relacionado con las adicciones al fentanilo. Entonces hay colaboración, hay coordinación, hay un diálogo permanente. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense,
Pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México, en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo, y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles. Y estamos preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto, y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo, que se mantiene en los distintos temas, y que lo que buscamos es que continúe este diálogo. Presidenta, ustedes cuentan con un fondo preventivo ante la posibilidad de aranceles y sobre todo ante el amago que hizo ayer Trump por lo del petróleo. Tenemos un plan que va más allá de un fondo y un análisis muy exhaustivo de las implicaciones que pudieran tener los aranceles. Entonces, sí hay plan, por eso digo, estamos preparados para cualquier escenario. Evidentemente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que se llegue a un escenario de este tipo, y siempre se mantendrá el diálogo. Pero desde hace meses que anunció el presidente Trump, incluso antes de la elección, que ya habíamos entrado al gobierno, porque lo había mencionado en su campaña, hay un equipo de trabajo preparando todo esto y también en coordinación con distintos sectores. Estaba viendo que planteaba Hacienda que tenían una especie de fondo o bolsa de contingencia ante la posibilidad de estos aranceles. ¿Eso entraría de inmediato? Son no sé cuántos millones. Todo eso siempre es una posibilidad, pero hasta ahora pues lo que hay es un plan y también una coordinación permanente, ¿no? Entonces, que sepa el pueblo de México que frente a una circunstancia que se pudiera dar, estamos preparados, tenemos un planteamiento y siempre la búsqueda del diálogo con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien se menciona, la posibilidad de un arancel pues afecta también mucho la economía de los Estados Unidos y a los estadounidenses. Entonces, por eso estamos preparados, tenemos el plan, pero siempre buscando el diálogo para evitar que pueda haber algo de este tipo. Y si es una decisión que llega a tomar el gobierno de los Estados Unidos, estamos preparados y manteniendo siempre el diálogo. Por otro lado, también en cuanto al presidente Trump, pues anunció que iba a enviar migrantes a Guantánamo. ¿Cuál es su postura ante esta? Pues obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales, y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos. ¿En esa mesa de diálogo se ha hablado sobre este tema en particular? No ha sido necesario, porque como les digo, hay una coordinación en el tema de migración. Que sepan que nosotros lo que ponemos al frente es el respeto de nuestros connacionales y de sus derechos humanos, y también la soberanía nacional.
y en ese marco colaboramos, cooperamos, nos relacionamos, estamos en diálogo permanente y hay una muy buena coordinación. Buenos días, Presidenta. Hemos visto en las recientes denuncias de países como, por ejemplo, Honduras, Brasil, sobre el trato abusivo que reciben personas deportadas desde Estados Unidos. A pesar de la reciente cancelación de la Asamblea CELAC, ¿cómo se articularán? O sea, lo que quería preguntar es cómo se articularán estos esfuerzos desde los gobiernos de Latinoamérica para hacer frente a este escenario y al mismo tiempo mantener el diálogo con los Estados Unidos. Pues es que se mantiene en diálogo con todos los países. Nosotros tenemos una responsabilidad y todos los países, pero particularmente nosotros por ser vecinos y por los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y por ser socios comerciales, una responsabilidad muy importante en la relación con Estados Unidos. Pero también mantenemos esa relación con los países de América Latina, incluso con la afinidad de los gobiernos progresistas de América Latina, y esa comunicación y relación es permanente. La CELAC, como ustedes saben, tiene decisiones por consenso. Cualquier comunicado tiene que ser un acuerdo de todos los países que conformamos la CELAC. Se valoró por parte de quienes la convocaron, particularmente la presidenta Xiomara, de no realizarla esta semana, pero se mantiene una comunicación permanente y siempre nuestro vínculo con América Latina. Otra pregunta es con respecto a si el tema arancelario también generará impacto en el TEMEC. Pues el TEMEC tiene que ver con el libre comercio y que no haya aranceles. ¿Y de qué manera? Entonces, si llegara a ocurrir este escenario, pues evidentemente pone de lado el tratado comercial, que es parte pues de los escenarios que hemos estado viendo. Entonces, repito, el diálogo, priorizando el diálogo, siempre tomando las comunicaciones formales del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo el diálogo permanente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Natalia Matamoros del IMER. Gracias. Adelante. Bueno, dos preguntas rapidísimas. Preguntar si la Secretaría de Mujeres está trabajando directamente con autoridades de migración o directamente con niñas y mujeres para garantizar un trato digno para aquellas migrantes que lleguen a México provenientes de otros países o que sean deportadas de Estados Unidos. Migración tiene no solamente la relación con todas las secretarías del Gobierno de México, sino que en los centros de atención, en los 10 centros de atención, hay una representación de la Secretaría de las Mujeres, igual de Secretaría del Trabajo, es decir, hay representaciones diversas, además de la responsabilidad de mantener el centro de atención del Gobierno. Gracias. Y por último, ayer iniciaron las mesas interinstitucionales de cuidados en la Secretaría de Mujeres. Saber su opinión sobre esta articulación y cuáles serían los siguientes pasos, además del inicio de operaciones de los CESIS. El Sistema Nacional de Cuidados consiste, digamos, de varios ejes que vamos a desarrollar. Uno, hay muchas acciones que hace el gobierno que deben ser incorporadas a este Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, la propia pensión adulto mayor puede considerarse parte del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados o por qué se forma? El objetivo es que las mujeres que siempre nos hemos dedicado a los cuidados podamos tener una actividad fuera del hogar a partir de que el Estado asume una serie de responsabilidades compartidas, además de la responsabilidad que tiene que hacer la pareja. Entonces, tenemos este Sistema Nacional de Cuidados que agrupa distintas acciones que ya hace el gobierno y por otro lado, el planteamiento del nuevo sistema o de nuevas acciones para el Sistema Nacional de Cuidados, pues es esencialmente los centros de educación y cuidado infantil, por lo pronto, que están planteados de inicio para mujeres de la maquila y también para mujeres, niños y niñas jornaleros agrícolas. Entonces, por lo pronto es ahí, pero la idea es que todo el gobierno participe en este proceso. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Una más quieren?
ya, para cerrar. Les doy 2 minutos antes de Suave Patria. A ver, tú ya preguntaste atrás. A ver, allá atrás. Ayer te tocó. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Preguntarle sobre esta situación que está sucediendo en algunos institutos nacionales de salud. Algunos han manifestado su preocupación por la reducción en el presupuesto para este año. Un ejemplo de ello, el de cardiología, que tendrá 245.4 millones de pesos menos, es decir, el 11.9%, por lo que su director general emitió una carta hace unos meses informando de que estaba viviendo una situación crítica este Instituto Nacional y que, bueno, pues eso iba a repercutir de alguna forma en tener los insumos para darle atención a los pacientes y desarrollar el propio trabajo de quienes laboran en él. Pero incluso esta misma situación se ha estado dando o se ha estado denunciando en algunos otros hospitales, como el Hospital Civil de Oaxaca. No sé si ahora en su gira de trabajo le comentaron algo al respecto, en donde incluso se ha dicho que por falta de presupuesto se han tenido que suspender cirugías. Como gobierno, preguntarle en ese sentido si se está dimensionando las consecuencias que conllevará este recorte presupuestal en el rubro de salud, para poder, pues obviamente, llevar a cabo la atención a los pacientes, la enseñanza e investigación médica en el país. No hay recorte en salud, de hecho tiene más presupuesto. Lo que pasa es que vienen distintas partidas, porque ahora ya se concentra todo en IMSS Bienestar, en aquellos estados e instituciones que están incorporados al IMSS Bienestar, y además el Birmex junto con Secretaría de Salud tienen la concentración de hacer las compras de medicamentos e insumos médicos. Entonces, para el director de cardiología y los institutos nacionales de salud, que son pues de lo mejor que hay en nuestro país, le pediré al secretario de Salud, a David Kersenovich, que viene de los institutos nacionales de salud, particularmente el Instituto Nacional de Nutrición, que pueda platicar con la coordinadora y los directores para que conozcan cómo está distribuido su presupuesto, porque no hay recorte. El caso del Hospital Civil de Oaxaca es un caso especial, por un tema ahí, pues que tiene también que ver con los trabajadores, que no quisiera explicar mucho más, que en todo caso el propio IMSS Bienestar lo podrá explicar. Tiene sus propias particularidades y se está atendiendo. Y como lo mencionamos, la compra de medicamentos, insumos médicos ya cerró, ya se asignaron los contratos y a partir del mes de este mes y el mes de marzo llegan todos los medicamentos e insumos médicos, y para este periodo se hizo una compra complementaria para que pueda llegar todos los medicamentos e insumos, además de la coordinación que tenemos con las 23 entidades que están en IMSS Bienestar y las distintas instituciones, y pues el apoyo que se le da a los demás estados de la República. Presidente, ha habido diversas manifestaciones de personal de salud, enfermeros, doctores, que han denunciado justamente en algunos casos la suspensión de sus sueldos, en otros casos que no se cumplió esta promesa de contratarlos de manera formal, sobre todo después de haber participado en la pandemia, y una serie de situaciones, justamente la falta de insumos, incluso en algunos hospitales aquí en la Ciudad de México. En ese sentido, ¿qué información tiene usted? Ayer lo mencioné, ayer estuve hablando de este tema. El IMSS Bienestar se conforma de la federalización de los servicios de salud de 23 entidades de la República. ¿Cómo se hizo esta federalización? A partir de una serie de convenios en donde se establece qué médicos o qué personal de salud pasa al IMSS Bienestar. En esa primera etapa, todos estos médicos o personal de salud obtuvieron su base e incluso un incremento salarial. Ahora viene un segundo proceso de revisión de cuántos de los médicos o personal de salud que pertenecen a los estados, porque en los estados se quedan servicios de salud, pueden ser incorporados al IMSS Bienestar. Y se está en ese proceso, y
trabajando con todos los gobernadores para que haya recursos suficientes para poder pagar en tiempo y forma a todo el personal. Entonces, no hay ni recorte de presupuesto, ni abandono al personal de salud, sino sencillamente el fortalecimiento del IMSS Bienestar en este proceso continuo de su mejora. Y Presidenta, nada más para terminar con este tema, ¿se va a seguir contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades? Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, Presidenta. Y hay que recordar por qué. Porque se ha planteado por parte pues, de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas, en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación. Y en realidad lo que hicieron pues, fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces, por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras, desde que entré al gobierno, visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, hace 2 semanas un juez federal del Altiplano ordenó a la Fiscalía General de la República investigar como terrorismo la masacre de la familia Levarón y Langford, ocurrida en noviembre de 2019, donde fueron acribillados 3 mujeres y 6 niños. Esta resolución ha sido calificada por los integrantes de estas 2 familias de histórica, pues refieren que les ha asistido la razón en estos 5 años al asegurar que la violencia que ejercen los grupos criminales es terrorismo al robarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. En este sentido, preguntarle cuál es su postura de su gobierno ante esta decisión judicial. Sí, no coincidimos con el juez. Por supuesto que hay que trabajar permanentemente en contra de los grupos criminales, pero como bien lo ha explicado aquí el secretario de Seguridad, de la Defensa, la connotación de terrorismo es distinta. Entonces, si quieren, la próxima vez que venga el Gabinete de Seguridad y el propio fiscal, que pueda platicar sobre este tema, y son grupos criminales a los que combatimos permanentemente. ¿Usted cree que esa resolución es un acto de justicia para estas familias? Que lo contesten ya en particular por qué las características de esta denominación y las implicaciones que tiene. Pero la justicia a las familias se está haciendo, porque es independiente. Hay muchísimos detenidos respecto a este acto delictivo y la justicia integral a las familias. Y ya nada más finalmente presenta como duda, ¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, simplemente la mujer indígena es una reivindicación, claro, pero del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra razón de trasfondo. Sí, nada ¿cómo más no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia. Entonces, esa es la razón. Más bien la pregunta es ¿por qué extraña
que nombremos a 2025 Año de la Mujer Indígena. No fue extraña esa presencia, simplemente el saber si había, además de ese reconocimiento que usted ha venido manifestando, había alguna otra razón, simplemente. Sí, no es necesaria otra razón. La razón de la reivindicación de las mujeres indígenas es suficiente. Gracias a todos y a todas, buenos días.